Hola, mi nombre es Alejandro Moreno y esto es La Inicial Escarlata, el podcast de novela negra asociado a mi web, alejandromorenosánchez.com, en el que hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues nada, aquí estamos otra vez y esta vez sí, con el capítulo 20 de La Inicial Escarlata, el podcast de novela negra. Y esta vez vengo con algo diferente. Bueno, diferente, es una charla criminal, pero realmente no es una charla, es digamos, es una lección que nos va a dar la invitada sobre criminología. Y la invitada, pues como habrás visto en el título del capítulo y todo eso, pues no es otra que Paz Velasco de la Fuente, que es una criminóloga muy conocida y la verdad que con mucho nivel, sabe un montón. Y vamos a tener una charla con ella para hablar de criminología, de sus libros y sus proyectos, y vamos a aprender un montón. O sea, ya ves que el capítulo es largo y podía haber sido mucho más porque la verdad es que era una pasada escucharla. Solo recordarte que La Inicial Escarlata la puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting. Y nada, que si te gusta, ya sabes, me dejas un buen like, estrellas y todo lo que te apetezca. ¿De acuerdo? Bueno, sí, que si es tu primera vez en La Inicial Escarlata, bienvenido, pasa, toma asiento y, como dice la entradilla, relájate que estamos a punto de empezar. Y si eres habitual, pues ya sabes que te agradezco mucho que estés ahí ayudando y apoyando esta iniciativa que creo que está gustando y yo estoy muy contento por ello. Y no me entretengo más y vamos a hablar de criminología con Paz Velasco de la Fuente. Hoy ha venido a La Inicial Escarlata Paz Velasco de la Fuente. Hola Paz, bienvenida. Buenísimas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. A ti por pasarte, que sé que está muy liada y es todo un placer que hayas encontrado un huequecito aquí para pasarte por este podcast. Y bueno, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad que súper contenta, haciendo lo que más me gusta en la vida, que es criminologuear. Y la verdad que muy feliz de seguir dando clases, de seguir haciendo congresos online, de seguir estudiando, porque sigo estudiando, es que no puedes parar. Y la verdad que todo muy bien, Alejandro. O sea que con mucha energía, o no tanta ya, pero ahí estamos. Me alegro, me alegro. Eso, así los demás podemos disfrutar de todo el contenido que generas. Y para empezar, la primera pregunta que se me viene a la mente, y además viene perfecto con esta frase, es, criminalmente, Ujú. es un nombre que me encanta. ¿Y cómo se te ocurrió? Porque sé que era un blog, empezaste con un blog, ¿no? Sí, el blog sigue ahí. El Ujú. blog nació en 2014 y bueno, pues tenía muchísimas ganas de compartir, bueno, algunas de las cosas que sabía. Empecé a escribir posts, pequeños artículos, luego colgaba los artículos que, bueno, pues que publicaba en revistas científicas, no les podía colgar evidentemente enteros porque no tenía permiso, pero eh, hablaba un poco de esos artículos para que la gente buscara las revistas online y el nombre nació simplemente porque para mí, desde hace muchísimos años, ya desde que era abogada, me ha interesado muchísimo la mente de los criminales. Y ahora poco a poco, pues bueno, tenemos digamos, una nueva disciplina dentro de la criminología, que es la neurocriminología, que además está muy en boga, hay muchos científicos ahora mismo estudiándolo, y que precisamente estudian la mente criminal para poder establecer, bueno, pues cuáles son las causas biológicas de estas conductas, de modo que nació simplemente por querer unir lo que es toda la conducta criminal desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la mente, no desde otros tipos de factores que, como sabemos, hay muchos. Ujú. Bueno, pues eso, que digo que el nombre como nombre llama mucho la atención, además con su doble sentido y todo eso, así Ujú. que la verdad es que muy bien. Son esos nombres que dicen, siempre es como no te puedes imaginar otro, es como ha estado ahí, los nombres no se crean, sino se descubren, ¿no? Que suelen decir así, como los Sí, títulos de películas.
Sí. Y eso comentas, bueno, tú eres abogada y criminóloga, entre otras muchas cosas. ¿Y qué te llevó a querer especializarte, o sea, a querer estudiar criminología? Mi primera opción y lo primero que estudié fue Derecho. Como ya sabes, Ujú, ya colgué la toga hace 2 años. Y bueno, pues estudiando Derecho, luego me especialicé en Derecho Penal. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues después de muchísimos años ejerciendo, hay una cosa que al derecho penal, la verdad que, bueno, pues que no, digamos, que no le interesa desde el punto de vista del ámbito punitivo y es la motivación, es el decir, es el por qué. En el ámbito penal, el por qué se haya cometido el crimen no tiene mayor importancia porque realmente de lo que se trata es de juzgar hechos, conductas, actos, no los porqués ni cuál es la motivación. Y ahí fue cuando empecé a interesarme ya muchísimo más por saber estos porqués. Es decir, una de las principales respuestas que da o que intenta dar la criminología y los criminólogos es responder a estos porqués de la conducta criminal desde un delito como puede ser un robo o un hurto a un delito tan aberrante como puede ser una violación múltiple o un tipo de asesino serial, por ejemplo. Entonces, ahí estaba, la respuesta era, quería saber más el por qué y sobre todo desde diferentes puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la mente, sino desde el punto de vista social, ambiental, familiar, etcétera. Y por eso decidí especializarme poco a poco en personalidad psicopática y en delitos violentos, porque son las conductas que más, digamos, por un lado, fascinan a la sociedad precisamente porque ujú. no llegan a terminar de comprenderla y además es un campo de investigación que a mí me apasiona porque tratar de responder y estudiar e investigar razones como por qué una madre termina asesinando a su hijo o por qué un hombre secuestra a niñas o por qué un sujeto se dedica a consumir pues maltrato infantil, lo que antes se llamaba pornografía infantil a través de la red, es lo que realmente más, bueno, más llama la atención. Los porqués, Alejandro, los porqués. Vale. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta es, tendría que haber sido la primera seguramente, ¿qué es la criminología? Bueno, la verdad es que la criminología, aunque no lo creas, está hoy en día en muchísimos ámbitos. Tenemos que partir de que es una ciencia social. Somos Ujú. científicos sociales, los criminólogos investigamos, tenemos nuestros propios métodos empíricos para llegar a las conclusiones y tratar de responder la pregunta que te he dicho antes. Pero es una ciencia social interdisciplinar que bebe y que se nutre de muchísimas otras ciencias y otras disciplinas, el derecho, la psicología, la antropología, la neurociencia. Y lo que se encarga la criminología, para dar una definición más o menos un poco formal, es de estudiar el comportamiento delictivo desde el punto de vista del delincuente, es decir, el por qué ese sujeto comete esos delitos, por qué decide robar en lugar, por ejemplo, de cometer un delito de tráfico de estupefacientes, de cómo reacciona la sociedad ante ese delito, de la victimología, es decir, la víctima desde el punto de vista tanto del delincuente como desde el punto de vista de la propia víctima, de modo que realmente lo que hace es ver el delito como un acto individual, ver al delincuente, ver a la víctima y con qué medidas cuenta la sociedad para, bueno, pues lo primero, prevenir, Ujú. después tratar y después evitar, en el caso de los delincuentes, la reincidencia. De modo que es una ciencia muy completa y que, digamos que el pilar fundamental de la criminología, en nuestro caso, es la prevención. Tratar de averiguar estos porqués para prevenir conductas delictivas, para prevenir incluso la reincidencia en determinados delitos. Sí, eso es la teoría más o menos me queda clara. Bueno, antes que nada, de decir que la criminología y criminalística no es lo mismo. O sea, la criminalística es lo de la escena del crimen, lo que intentan averiguar qué ha pasado y cómo y Ujú, todo eso. Y, exacto. y lo que he comentado, la criminología, pues ya se centra en lo que es el criminal y las víctimas y los porqués. Exacto, estudiar o analizar el delito como un fenómeno social, el delincuente como sujeto individual y a veces colectivo que lleva a cabo pues conductas antijurídicas.
La víctima, por supuesto, es el sujeto pasivo del delito, es sobre quien Ujú, recae el delito, y también se ocupa muchas veces de mostrar la criminalidad percibida por parte de una sociedad que a veces, debido a determinados medios de comunicación o cómo cuentan algo que ha ocurrido, llevan a ese miedo al delito que hace que, bueno, pues en determinados casos pues haya habido, digamos, una respuesta social, como ocurrió en un tema hace un par de años en Pamplona, una respuesta social ante una conducta delictiva muy agresiva, por supuesto, y muy, a ver, muy terrible y muy aberrante, ujú. pero generando este miedo al delito y llegando incluso a cambiar legislaciones, a cambiar la Vale, legislación, claro. perdón. Mm. Bueno, y yo sé que es una pregunta que a ti es una tontería que te la haga, pero te la voy a hacer igual. Pero a mí, desde que yo no, desde mi ignorancia, Ujú, o sea, ¿es capaz de verdad la criminología de tratar de evitar crímenes? Entiendo, o sea, la teoría la comprendo, pero en la práctica, ujú. eh, ¿es posible? Sí, sí que es posible. Pensemos que el carácter preventivo que tiene esta ciencia social eh, se basa en un objetivo y es explicar cómo y por qué una persona se termina convirtiendo en un delincuente, en un agresor sexual, en un pederasta. Y también trata de determinar cuáles son las consecuencias de sus actos criminales. Y todo tiene una finalidad y es reaccionar y prevenir el delito. Olvidémonos de estas películas de ciencia ficción donde resulta, hay una muy famosa que creo que se llama Minority Report, si no me Justo te iba a equivoco. preguntar por esa. Eso es ciencia ficción pura, es decir, Sí, sí, pensemos que el iter criminis, el iter criminal, eh, tiene unos pasos. Nuestro derecho penal, nuestra legislación penal, castiga conductas, conductas, hechos y, claro, que ya han pasado, evidentemente, ¿no? delitos. Exacto, una vez que se ha cometido el delito. Minority Report lo que hace es personas que están ideando en esa fase de Claro, fantasía, en esa fase de ideación, que todos alguna vez hemos pensado alguna cosa mala, ya sí, detener sí, al delincuente. Esto es totalmente ciencia ficción. No se podrán castigar nunca ni los pensamientos, ni las ideas, ni las fantasías. Sería una absoluta locura. esperemos que no. Pero sí que se pueden prevenir determinadas conductas cuando se ven determinados o hay determinados factores de riesgo en determinados individuos, en determinadas personas, pues conductas, por ejemplo, en delincuencia o conductas antisociales en jóvenes, determinadas conductas que se llevan a cabo en el colegio de estos sujetos que ejercen ese poder sobre otros compañeros, llegando incluso a terminar cometiendo pues, bueno, un delito de lesiones contra un compañero porque les golpean, el bullying, el ciberbullying. Es decir, la criminología lo que hace es que con determinados factores de riesgo que ya se conocen, poder detectar que algunos sujetos, tanto hombres como mujeres, puedan llegar a tener una conducta que finalmente provoque, pues bueno, un daño a un tercero o incluso provoque la muerte. Vale, Sí que se puede como prevenir, que sí. salten las alarmas, ¿no? Antes Correcto, para eso están, algunas, vale. exacto, para eso están los denominados factores de riesgo, que son los que hacen que puedas trabajar con un perfil determinado de personas que ya tienen como esos, digamos, esos carteles luminosos de ojo, aquí está pasando algo. Las típicas conductas, por ejemplo, de asesinos múltiples, como puede ser bueno, tener conductas agresivas con hermanos, con otros niños del colegio, maltratar animales, ser personas que no, bueno, que tienen una conducta agresiva con su entorno, con sus padres. Bueno, esos son pequeños, digamos, pequeñas luces de aviso y de control de que ese sujeto, bueno, puede terminar convirtiéndose cuando sea adolescente y adulto en una persona que llegue incluso a cometer delitos contra las personas. Sí, bueno, y has dicho que es multidisciplinar lo que es la Ujú. criminología. ¿A ti qué disciplinas son las que más te gustan dentro de toda la gran variedad que hay? Bueno, a mí, por ejemplo, una de las que más me gusta aunque no soy bióloga ni lo seré nunca, la psicología y la biología. Porque desde el punto de vista de la biología, como te he comentado hace un momento, y de la neurología, ya hay muchísimos estudios de Adrian Rain, de James Fallon, de Jesús Puyol, que es un médico, un neurólogo catalán, que nos dan ya, digamos, una imagen
prácticamente legible y prácticamente bastante real de lo que ocurre en el cerebro de determinados sujetos, concretamente en sujetos que tienen un trastorno antisocial de la personalidad, en sujetos que son psicópatas. Esto por parte de la biología y por parte de la psicología, evidentemente, me interesa muchísimo porque es la ciencia que estudia la conducta humana, todos los rasgos y cómo determinadas características se van sumando hasta que ocurre pues que ese sujeto se termine convirtiendo en un asesino muy violento, lo que te he comentado antes, finalmente del paso de la pedofilia a la pederastia, o un sujeto que finalmente termine cometiendo una agresión sexual, bien porque tiene, bueno, pues una frustración determinada, bien porque tiene un trastorno de control de impulsos. Entonces, para mí, aparte del derecho penal, por supuesto, me centro en la psicología y en la biología de la conducta. Ok, sí, lo de la biología es, bueno, me suena que antiguamente sí se medía el cráneo, ¿no? Para saber así, o incluso los rasgos faciales para saber si alguien era, o sea, Exacto, sí, aquí que vamos no al tenía origen. mucho, que Sí, imagino no tenía mucho fundamento, pero en este caso ya te metes a analizar lo que es con, pues, será con tags, con pets y todo eso. exacto, las neuroimágenes. Sí, lo que estás comentando, digamos que son los orígenes de la criminología positivista, es decir, con César el Hombroso, que hablaba de este criminal nato y que definía como aquel sujeto que tenía unas determinadas características físicas y fisiológicas que hacían que esa persona tuviera o estuviera, perdón, determinada a ser un delincuente, determinada a ser una persona agresiva, violenta, determinada a ser un asesino. Hoy no podemos hablar de determinismo, hoy podemos hablar de predisposición Ujú. biológica, de predisposición a terminar convirtiéndose en una persona que comete un crimen o que comete otro tipo de delitos, pero desde un punto de vista multicausal, tenemos y multifactorial. Influye la biología, la psicología, el entorno, la familia, la educación, el grupo de iguales. Es decir, son muchas las características que influyen para que una persona termine convirtiendo un crimen. El hecho de tener hoy esos rasgos de los que hablaba César el Hombroso bueno, sería inviable decir que por esas características físicas, por tener las cejas muy juntas, las orejas muy grandes o la mandíbula demasiado eh, cuadrado, demasiado prominente, te vas a terminar convirtiendo sí o sí en un asesino, que es lo que Claro, decía claro. la criminología positivista del Lombroso. Sí, eso me recuerda también, creo que lo leí en tu libro o lo he escuchado en tu podcast, ahora no lo recuerdo, pero con el tema de los psicópatas, Uh -huh. que había un médico James que Fallon. Uh -huh. puede ser que hizo que él mismo descubrió que él era psicópata Uh -huh. según Correcto. Sí, unas bueno, tomografías que se unas hizo a sí tomografías mismo. así, Mm. pero claro, él no dices, según esto yo soy también, pero no he tenido el ambiente o los Uh -huh. detonantes para matar a nadie. Es decir, está el mundo Correcto. lleno de psicópatas, Uh pero -huh. no todos son asesinos en serie o asesinos o criminales. Exacto. Exacto, es que este señor, bueno, es un neurocientífico, además trabaja para el Pentágono, es brillante y yo me he visto y recomiendo si queréis que os veáis las conferencias que son brutales, las tenéis todas casi todas en YouTube. Y lo dice, soy un psicópata, tengo un cerebro de psicópata, pero jamás he hecho daño a nadie. Porque cuando se mapea los cerebros de estos asesinos múltiples con rasgos de psicopatía, es decir, sujetos que tienen este trastorno antisocial de la personalidad, y se ven estas anomalías y estos defectos en el lóbulo prefrontal y en la amígdala, esto no significa lo que decía Lombroso, que por tener este tipo de cerebro vayas a terminar convirtiéndote en un asesino como el de Viernes 13, te vas a terminar Mm, convirtiendo en un asesino múltiple. Esto significa que determinadas conductas, determinadas emociones, no las vas a poder llevar a cabo de la manera que socialmente estamos acostumbrados a hacerlas. Pero es que un cerebro, es decir, unas características del cerebro concretas no convierten a nadie en un criminal. Son muchas los factores que influyen. Entonces, James Fallon es uno de los neurocientíficos, digamos, más brillantes que tenemos, que investiga y sigue investigando a día de hoy y cada día el cerebro de asesinos múltiples, pero es que tener un cerebro de psicópata, tal como hablan Rain o el mismo James Fallon, no te convierte en un psicópata porque
hay una cosa que hay que dejar bien clara. Ni todos los psicópatas matan, ni todos los asesinos son psicópatas. Tenemos psicópatas totalmente socializados que dirigen empresas, dirigen países, dirigen o están dentro del ámbito de la religión. Que hay psicópatas que están en puestos incluso más peligrosos que el de asesino en serie. Exacto, Están porque en un asesino en serie puede lamentablemente llegar a matar hasta 20 personas. Hoy en día ya no, porque las ujú, ciencias forenses y la investigación y la preparación de los fuerzos y cuerpos de seguridad y de los investigadores están, digamos, tan puntera que ahora no se tarda en detener un asesino como se tardaba antes, 10, ujú, 8, 14 años. Pero es que un asesino, perdón, un psicópata integrado que dirija un país lo puede llevar a la ruina, a la hambruna y a una guerra. Y ahí sí que claro. muere mucha gente. Por eso que Mm. se asocia siempre el Al psicópata asesino, asesino y correcto, no tiene por qué. Puede ser, pero no exacto, tiene por qué. exacto. Ujú, Pues según he oído, ujú, lucháis en los criminólogos porque se os tenga más en cuenta de lo que se os tiene, tanto en las investigaciones policiales y todo eso. ujú. ¿En qué estado está actualmente, por lo menos en España? ¿Cómo participáis los criminólogos de las investigaciones policiales? Como criminólogos privados, en ninguna, es imposible. Vale. Es imposible. Los criminólogos que trabajan en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los criminólogos, por ejemplo, que además son peritos, un psicólogo, Ujú. estamos hablando de personas que ya se dedican al ámbito de la criminalística, al ámbito de la investigación. Ah, vale. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, inspectores de Policía Nacional, criminólogos. Tenemos las personas que trabajan en las secciones de análisis de la conducta, tanto de la Policía Nacional como de Guardia Civil, como de Mossos de Escuadra, son personas que se han formado en criminología, son criminólogos, pero un criminólogo como tal, como ocurre, por ejemplo, en la serie Mentes Criminales, que siempre pongo el ejemplo, Ujú. en el que un grupo externo de criminólogos y expertos en criminología van a la escena del crimen, aquí un criminólogo no va a la escena de un crimen. Claro. Hay casos contadísimos de criminólogos que hayan ido a escenas del crimen, porque eso es la criminalística, es decir, es la ciencia, la criminalística es la ciencia que se encarga de la investigación técnica del delito. Tenemos a la policía científica que va a la escena del crimen, tenemos al que hace las fotografías forenses de la escena del crimen, de los indicios biológicos que haya o de la víctima. Es decir, para eso están las ciencias forenses. Los criminólogos trabajamos en despachos. Poco a poco hemos conseguido tener ya pues nuestros propios colegios de criminólogos en España. Poco a poco, pero muy despacio, hay algunos criminólogos que presentan informes criminológicos, informes victimológicos, pero vamos a un paso muy, muy lento porque en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, los peritos que se reconocen, entre ellos, pues bueno, los médicos forenses, por supuesto, los Ujú. psicólogos, los psiquiatras, nosotros no aparecemos como peritos, es decir, como esos ayudantes del juez para mostrarle pues todo eso que el juez desconoce para que finalmente, evidentemente, pueda dictar una sentencia justa y motivada. Pues nosotros no aparecemos ahí. Y entonces, digamos que a veces es un poco el miedo o la incomprensión de es que va a venir el criminólogo y me va a quitar. No, los criminólogos no vamos a quitar nada a nadie, ni tenemos la intención de quitar nada a nadie. Los criminólogos creo que nos podemos coordinar con otros profesionales para poder, bueno, pues igual que hace un psicólogo o hace un psiquiatra o cualquier otro tipo de perito, poder coadyuvar a la administración de justicia y a que el juez comprenda todos los elementos de ese crimen desde el punto de vista de la criminología. Pues, ¿por qué? La motivación, ¿por qué ese sujeto actuó como actuó? ¿Cuáles son, digamos, los factores predisponentes para que ese sujeto llegara a cometer el crimen? Si ha habido factores estresores previos al crimen, ¿cuáles son las causas por las que ha recidido, etcétera? Entonces, Ujú. esto desde el punto de vista de la criminología, por supuesto que los psiquiatras y los psicólogos también pueden hacerlo, pero yo creo que añadiríamos, digamos, pues un plus más a toda esta, Sí, no, ya todos es una estos especie, informes. Sí, 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 un tipo de especialización, ¿no? Dentro exacto, de... exacto, sí, sí. Pero yo creo que todavía estamos muy, muy lejos de conseguir esto. Poco a poco se nos va dando voz, pero creo que aún yo me gustaría que cuando tuviera, pues fuera súper mayor, ver antes de morir la palabra criminólogo en la ley de enjuiciamiento criminal de mi país. Me encantaría, bueno, es un Pues sueño, ya veremos a ver. Sí, pero exacto, me encantaría. nunca se sabe.
Y viene mucha gente detrás muy fuerte, gente muy Ujú. preparada y además con las cosas muy claras que van a luchar mucho por esta profesión. Nosotros hemos sido pioneros porque hemos empezado ya hace mucho tiempo, pero los que vienen ahora vienen mucho mejor preparados en el sentido de que no han estudiado la criminología. Pues como cuando yo hice la carrera, yo la acabé en el 2005, no es lo mismo estudiar la criminología en el año 2002, 2003, en, lo que, en Ujú. momentos en los que no se hablaba ni de la neurocriminología, a estudiar criminología ahora, pasados Claro, 20 años, ¿vale? claro, claro. Entonces, eso quiere decir que no participáis en casos abiertos, o entonces todo Sí lo que, que... sí que ¿Sí? se, perdón, a lo mejor me he explicado bien. Tenemos un caso en España, que además fue el primer perfil Ah, geográfico que se hizo de la mano de un gran criminólogo, que es Vicente Garrido. ujú. ¿Vale? Entonces, Vicente Garrido, ante la tesitura de que la investigación que estaba llevando a cabo la Guardia Civil de un caso de asesinatos múltiples de mujeres en Castellón, se le pidió, porque la Guardia Civil tenía dos sospechosos, y se pidió a Vicente Garrido, yo creo que el mejor criminólogo que tenemos ahora mismo en España, em, dijo, Ujú. mira, tenemos estos dos sospechosos con todos los elementos que tenemos, las escenas del crimen, los puntos de encuentro, cómo ha acabado la víctima, la escena final del crimen, las heridas de la víctima, lo que ha ocurrido, todo, es decir, juntar toda esa serie de elementos, ¿nos podrías hacer un perfil para decir quién o a qué persona debemos centrarnos en buscar? ¿Qué características debe tener la persona que crees que es este asesino de mujeres? Y Vicente Garrido fue el primero que hizo un perfil geográfico y un perfil criminológico y terminaron atrapando al asesino múltiple de Castellón, que por cierto está a punto casi de salir en prisión, le quedan muy poquitos años Vaya, ya de condena. Pero claro, es Vicente Garrido, es decir, sí que ha habido otros casos donde se ha solicitado la colaboración de un criminólogo, pero no, digamos, de modo directo en la investigación porque no podemos, no, no, a nivel es decir, legislativo, vale. exacto, exacto. Ujú, Bueno, vale, es bueno saber cuál es la situación actual porque seguramente, no sé, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que le gustaría estudiar criminología. Yo ujú, siempre lo he oído, de hecho, recuerdo hace ya, creo que en Alicante, en la universidad se estudia criminología. ujú, Me suena, sí, creo que está la carrera, sí. cuando estudiaba yo allí. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere estudiar criminología? A ver, la criminología, aunque no lo creamos, tiene muchas salidas. Lo que pasa que está, no sé por qué, se extiende la idea de que el criminólogo somos una especie de, bueno, pues De casi gurú. de gurú del crimen, ¿no? Mm, La gente mezcla la idea que tiene CSI con Mentes Criminales, con todas estas series norteamericanas que hay, con tantísimas películas que han aparecido ahora en las mm, plataformas de pago para ver la televisión. Pero es que el criminólogo puede trabajar desde en un colegio, ¿de acuerdo? Para detectar posibles problemas de acoso, incluso ciberbullying, determinadas conductas de estos niños para que, bueno, detectar ya una presunta futura conducta delictiva. Podemos trabajar en prisiones, podemos trabajar dentro del ámbito privado, podemos trabajar colaborando en despachos de abogados, podemos trabajar con abogados penalistas, podemos trabajar dentro del ámbito de la investigación privada, podemos hacer nuestras propias investigaciones, ser académicos, trabajar dando clases, divulgando la criminología, es decir, Así que no es solo el crimen, no o eso, sea, no, encontrar al asesino en serie, que es lo que exacto, se... exacto. Hay un campo de investigación amplísimo, es decir, tenemos miles de respuestas, bueno, miles a lo mejor me he pasado, perdón, no tantas, miles de preguntas, perdón, sin respuesta. Pues que se siga investigando. Es decir, por ejemplo, se ha investigado hasta la saciedad la psicopatía masculina. De la psicopatía Mm, femenina hay poquísimos estudios. Se ha estudiado hasta la saciedad la multicausalidad del asesino múltiple masculino. Estudiemos la multicausalidad de la asesina múltiple femenina. Cada vez hay más estudios, pero es que sabemos que la mujer, incluso para esto, ha estado olvidada, es decir, hasta como criminal, como asesina, mm. que se ha demostrado en nuestra historia, que además ha sido muy prolífica, ha estado olvidada. Entonces, hay muchos campos de investigación hoy abiertos para que los criminólogos puedan trabajar. Luego, evidentemente, tenemos a los que quieren dedicarse a trabajar en algún cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, como, bueno, pues
como policía ya como investigador, a lo cual evidentemente va a coadyuvar y va a ayudar mucho el que sea criminólogo, por supuesto. Además, luego sí creo que puede aspirar directamente a inspector y ya saltarse. Bueno, que vas con una Exacto, sí, base. sí, correcto, correcto. Sí, te puedes presentar para la escala superior, por ejemplo, en el Cuerpo Ujú. Nacional de Policía, pues te puedes presentar a escala ejecutiva, ya con tu licenciatura en criminología, por supuesto. Ujú, Muy bien, pues creo que esto ha quedado más o menos claro y ahora vamos a hablar de ti un poco, porque aparte de, bueno, de abogada, criminóloga y todo eso, también escribes en tu blog y tienes a día de hoy un libro publicado que se ujú, llama Criminalmente, ujú. que está publicado por Ariel, que Sí, lo tengo aquí mismo, de hecho. pues gracias. Y sí, sí, te comentaba antes que está muy bien Ujú, y que sorprende porque tiene muchísimo contenido. Es decir, yo tampoco aquí tendría muchísimas preguntas después de leerme el libro, que me lo terminé hace unos meses. Lo tengo todo lo que son las esquinas siempre marcadas, así para conceptos y tal, porque no me gusta subrayar. ujú. Pero, pero ¿cómo surgió la idea de escribir el libro? Surgió a raíz del blog. Yo una vez que ya tenía mi blog, que eran pildoritas, porque claro, en un blog tampoco puedes escribir un artículo o un post que Ujú. tardes en leer 20 minutos, porque la gente no va a entrar a leerlo. Claro, Entonces claro. eran pildoritas, post cortitos de, pues eso, ¿qué es un ángel de la muerte? O cuáles son los métodos por los cuales un asesino múltiple puede pues inmovilizar a la víctima, o qué diferencia hay entre un cazador y un merodeador, perdón, Ujú. y muchos más conceptos criminológicos. Y a partir de ahí, pues surgió la idea de decir, ¿y por qué no profundizo un poco más en cada tema y a ver qué pasa? Sí, ¿no? Y profundizaste muy bien, porque tienes aquí como 30 40 páginas solo de bibliografía, o sea que... Sí, no, fue un trabajo muy intenso, muy, muy intenso, porque es verdad que son temas que parece que son fáciles de explicar y del que todo el mundo habla y todo el mundo parece que sabe, pero lo que no podía era contar lo que ya cuenta todo el mundo. Hay muchísimas Claro, conclusiones, hay muchísimas partes del libro en las que me he arriesgado a decir cosas que, bueno, no ha parecido, hay gente que no le parece bien, hay gente que ha llegado a decir, bueno, es que esto nunca va a ser así, bueno, pero como investigadora, que llevo, mi campo de investigación es la mujer mm, homicida, y he hablado ya con bastantes en España, bueno, el sacar algunas conclusiones sobre las mujeres homicidas, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero son mis conclusiones en base a ujú, conversaciones que yo he tenido con determinadas eh, asesinas. Entonces, para mí el campo, la bibliografía a la hora de escribir un ensayo es vital, es fundamental, porque te enriquece mucho, porque te pongo un ejemplo, una definición de asesino en serie hay muchísimas, claro. pero cada una te aporta algo para que finalmente tú puedas considerar y dar incluso tu propia definición, evidentemente basándote en los estudios anteriores y en las investigaciones anteriores, pero tú puedes aportar también algo más. Y además quería que quedara muy claro que todo lo que aparece en el libro, absolutamente todo está contrastado. Aparece el estudio, la Ujú. investigación o el autor que previamente ha hablado de este término o de este concepto, y luego yo ya pongo mis propias conclusiones y mi propia cosecha. Pero para mí la bibliografía en un ensayo me parece vital. Tienes que explicar a la persona que te esté leyendo de dónde viene, qué es lo que pasa ahora y a dónde vamos. Entonces, para eso necesitas poner las fuentes y las investigaciones en las que te has basado para explicar, que me ha costado muchísimo en 5 páginas o 6 de cada capítulo, intentar meter, como tú dices, toda la Ujú. información posible, que es lo que más me costó, el resumir, el sintetizar cosas que puedes hablar de ello en 20 páginas. Sí, sí, ya te digo que lo que es la cantidad de temario es, pues, es enorme. O sea, yo no me lo pude leer, no es un libro de leértelo del tirón, sino pues va leyendo un par de capítulos, luego otro día Ujú. unos pocos más, porque es que si no, Es te mucha satura de tanta, información, mucha sí, información, mucha soy satura. consciente, sí. Sí, sí, pero es también lo que digo, yo lo recomiendo para los que les interesen y también para los escritores que escriban novelas criminales y eso, como libro de cabecera para documentarse sobre pues la mente criminal y los tipos de criminales que hay, pues viene súper bien, Ujú. la verdad. Creo que Gracias. vais ya por la...
por la sexta edición, ¿no? ¿Sexta, séptima? No, O ya por la sexta, la sí. sexta, jo, está súper Salió bien. hace 2 meses la sexta, sí. Ujú. Pues enhorabuena por eso. Muchas Y gracias. bueno, y por el libro en sí. Y también sé que estabas preparando otro, que imagino que no le quedará mucho tiempo, independientemente de la pandemia, que esto ha sufrido retrasos todo el mundo. Sí, sí, va a sufrir un pequeño retraso de poderse comprar, pero ahí está, ya estamos ya con últimas correcciones. ¿Nos puedes adelantar algo de qué va más o menos? Sí, bueno, vuelvo a hablar de criminología, pero digamos que centrada en nuestro siglo, en el siglo XXI. Ah, Y vale. hasta ahí puedo leer, no puedo decir nada Muy bien, más. vale, vale, vale. Pues nada, lo tomaré nota para cuando salga, hacerme con él también, que seguro va a estar genial. Gracias. Bueno, eso, eres escritora, criminóloga, abogada, No, das abogada ya no, ¿eh? ponencias. Abogada Ah, ya ya, no. Bueno, no. pero eres. Sí, pero que me refiero que ya no Sí, no, no, ejerzo. no, sí, no, ya no ejerces, pero bueno, tus estudios tendrás Sí, 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 que eso te ha sí. costado tu tiempo y tus años de trabajo. Ujú. Y aparte, bueno, das clases, ¿no? En la Universidad Internacional de Valencia. También te he escuchado en muchas entrevistas, bueno, no paras, llevas unos años que no paras, la verdad. Ujú. Y ahora también tienes un podcast en Podimo. Sí, y además, bueno, pues se llama igual, puesto que Ujú, digamos que muchísima gente ya no me conoce por mi nombre y mi apellido, sino que mm, dicen, ah, la de criminalmente. Y entonces, como me hizo mucha gracia, me pasó en un par de conferencias cuando estuve el año pasado en México, sí. dando varias clases en diferentes universidades. Perdona, por eso te Sí, decía que el nombre es muy sí, bueno. El nombre sí, que, o sea, es un nombre que se te queda y luego dices, claro, criminalmente, claro, la mente criminal, claro. O sea, es como, sí, está muy bien. Hasta ahí sí. has dado vale, perdona. Pues se llama Sí. igual, el podcast se llama igual y lo que hago, pues bueno, es, digamos, guionizar hay dos tipos de episodios. Están los que guionizo un crimen, es decir, empiezo con los hechos, analizo los hechos, hablo de la victimología, hablo de la escena del crimen, los porqués, y luego hago un pequeño perfil del asesino y cuando hay algo importante que resaltar del juicio, porque sí que hay veces que pues, un caso ha hecho que cambie la legislación de un país, pues también lo comento. Y luego están otros episodios que lo que hago es que, bueno, pues entro, por ejemplo, a hablar del síndrome de Amok o de hablar Ujú, de campos, digamos, determinados campos y determinados conceptos de criminología y una vez explicado, pongo casuística diferente. Entonces, la verdad que muy me lo bien, paso sí. fenomenal, me lo paso Está muy fenomenal bien. haciéndolo. Trato de utilizar, bueno, pues expresiones, vocabulario, casos que la gente no conozca, porque lo que no voy a hablar es de Ted Bundy, que es que, bueno, Ted Bundy ya, Claro, sí, yo ya creo lo que la gente conocemos, se sabe hasta el número de zapato que usaba Ted Bundy. es Entonces, verdad. procuro hablar de casos, primero que a mí, pues bueno, me han impactado por algo, bien sea por el tipo de víctima, bien sea por cómo ese sujeto atrapó a la víctima, por algo que sea particular, y siempre empiezo con una frase que define lo que vamos a contar o lo que voy a contar en este caso en el episodio. Y la verdad que me lo estoy pasando súper bien porque divulgar la criminología para mí es algo importantísimo porque hay muchas formas de aprender criminología. Puedes estudiar la carrera, puedes estudiar libros, puedes ver series de televisión, puedes ir a clase, pero que tú puedas escuchar criminología mientras te vas a andar 10 kilómetros, me parece que es algo también Claro. aprovechar ese momento. Es decir, Es que es lo bueno del podcast, que tú como podcaster, evidentemente, ujú, las personas que tenemos muy poco tiempo y yo quiero saber y o me interesan temas muy en concreto, evidentemente utilizo ese poco tiempo libre que tengo para ir a pasear, para, pues bueno, tumbarte simplemente a descansar un rato en el ujú. sofá. O hacer la compra o cosas Exacto, así. y utilizas 20, 25 minutos cuando estás en un atasco, es fantástico, Ujú, sí, pues utilizas esos minutos para aprender. Entonces, yo estoy encantada de que haya personas que suelen durar los capítulos entre 25 y 35 minutos, porque más es verdad que mantener la atención de una persona que esté escuchando un caso criminal puede decaer y no terminar claro. de escucharlo. Estoy contenta de que vea que los terminan y que luego encima me hagan preguntas, porque me mandan emails preguntándome cosas del caso. Y para mí es fascinante, es fascinante. Es súper bien. De hecho, yo he escuchado la primera temporada Ujú. y la recomiendo muchísimo, me lo pasé súper bien. Gracias. Y bueno, ahora cuando saque la siguiente, pues ya imagino no tardará mucho en salir.
No, está prevista para empezar en el mes de noviembre, la segunda temporada. Vale, Ya estoy pues preparando los casos para la segunda temporada. dejaré aquí en las notas del programa el enlace al programa en Podimo para Muchas que quien gracias. quiera que lo escuche. Y bueno, la última pregunta que tengo es, Ujú. tiene que ver con el tema de la criminología en la ficción. Ajá, ¿Cómo la ves? Porque yo sé que, por ejemplo, sí que creo que es en el propio podcast, creo que es en el primer capítulo que hablas de criminología y criminalística, las diferencias, y das ujú, ejemplos. ujú, Y a mí particularmente hay una serie que me gusta mucho que es Mindhunter, ajá. que creo que tiene mucho que ver con la criminología. Bueno, es como el nacimiento, ¿no? Cuenta un poco de... Es el nacimiento, sí, sí, es el nacimiento de los analistas de la conducta, lo que antes se Ujú, denominaban perfiladores criminales o profiling. Tenemos series muy buenas, como Mindhunter, porque son absolutamente reales, independientemente de que hablen o no de la vida de los ujú, personajes, que son Robert Ressler y Douglas, digamos que son los padres, bueno, y Burgess, por supuesto, que son los padres del análisis de la conducta, allá por el año, empezaron en el año 78 hasta el año 1983, que hicieron esas 36 entrevistas que aparecen en Mindhunter, todo es sí, sí, absolutamente real, excepto todo lo que ocurre en su vida privada, que claro. es pura ficción. La criminología está cada vez mejor representada tanto en el cine como en las series, en la televisión y también en las novelas de ficción, en la novela negra, en el true crime, en los Ujú, thrillers. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos pasado de tener o que haya autores que escriben novelas donde, bueno, idean un crimen, que yo nunca me meto con los crímenes de ficción porque os aseguro que la realidad siempre supera la ficción, pero sí que hay personajes, asesinos. Para mí, uno de mis asesinos favoritos de ficción es el personaje y el protagonista del Perfume. Es brutal, ah, sí. es brutal. Además, puede ser bastante real, no el hecho de ese perfume que crea, ahí no voy a entrar, sino Ujú, en las características de cómo es ese sujeto. Entonces, luego tenemos a los más mitificados, evidentemente, pues Buffalo Bill, Aníbal Lecter. Hubo una época, a partir del 91, que es cuando se estrena por primera vez El silencio de los corderos eh, en el cine, que creo que lo mm. dirigió Jonathan Demme, de Thomas Harris, pues a partir de ahí pues hay muchas copias, salen muchos asesinos espectaculares, estos asesinos que no puedes dejar de mirar la pantalla, no quieres perderte ni un segundo, pero es pura ficción. Sin embargo, ahora tenemos, a partir del año 2000, 2001, excepcionales películas como la de los hermanos Cohen, No es país para viejos, donde ahí sí, Anton Chigurh es un psicópata de manual, es decir, es un psicópata con los rasgos que se establecen en el DSM-5 de lo que es un trastorno antisocial de la personalidad o Ujú, perdida, lo mismo. En este caso, la sí, protagonista es una mujer que cumple con las características y los rasgos de psicopatía que aparecen recogidos en el DSM-5, en el tratado, ese tratado de psiquiatría estadounidense. Entonces, ujú, cada vez nos vamos acercando más a una realidad criminológica desde el punto de vista de la ficción, tanto en la literatura como en el cine, como en la televisión, porque ha estado muy, muy mitificada. Pero hoy en día, eh, todos los criminólogos, yo creo que podemos decir que si un viernes noche quieres pasártelo leyendo un buen libro de un autor de novela negra o ver en Netflix un buen true crime, que por cierto ayer mm. vi uno espectacular, ¿Sí, em, cuál? pues no recuerdo el Así nombre de igual. pila del Ujú, autor, pero son los homicidios se llama Watts, el apellido, no recuerdo ahora el nombre, ujú. perdonadme, que asesinó a sus dos hijas y a su mujer, y bueno, hizo un paripé delante de la policía, o sea que Vale, bueno, vale. evidentemente al final lo terminaron. Se titula El padre homicida. Ah, Y vale, lo me lo tenéis, apunto. sí, se llama El padre homicida. Y el apellido es Watts, es que ahora mismo no me acuerdo Ujú. del nombre y mira que Ah, lo con vi el título anoche. seguramente ya... Y es espectacular porque, bueno, evidentemente es americano, no es lo mismo que un true crime rodado en Sí, España, pero por una sencilla razón, porque incluso la policía cuando entra a buscar esos indicios o esas pistas que pueda haber de qué es lo que ha ocurrido, pues van con una cámara atada al cuerpo. Entonces, sí, es verdad eso. está todo grabado, desde cuando entran en su casa a cuando lo detienen, a cómo declara en comisaría, a qué es lo que hace en el juicio. Es decir, es un true crime desde todos los ángulos, desde la investigación hasta el momento en que se le sentencia
a cadena perpetua. Entonces es brutal. Y os lo recomiendo porque se ve, además, se ve mucha criminología, porque, claro, una de las principales razones es buscar el por qué este hombre mata a sus dos hijas pequeñas y a su esposa. Buah, No lo dicen, ¿eh? Tienes que ¿no? sacar tus propias conclusiones. Es por lo que me ha Vale, gustado vale. tanto este documental. Así como hay otros documentales que se aventuran a, bueno, creemos que la motivación fue, aquí es el propio espectador el que después de ver todo el documental, que dura 1 hora 34 minutos, decide eh, exponer cuál cree que es la motivación por la que este padre asesinó a su familia, porque asesinó a toda su familia. Vale, pues me lo apunto. No sé si tendré estómago para verlo, pero... Sí, sí, porque no hay ninguna escena, no te Pero preocupes porque no hay ninguna escena que no roce es el por la sangre, morbo, aunque bueno, no, tampoco hay ni una gota de sangre, está yo, muy bien hecho. yo con la sangre es que me mareo, No, no, entonces no, por esa tranquilo, no hay parte ni una no. gota, no, Pero desde que soy padre, que noto hay ciertas cosas que me chocan más. Pero bueno, sí, es al final. sí. Bueno, que sepas que yo cuando tuve a mi hija soy una gran fan del cine de terror, pero, Mm, pero, pero además, sobre todo el terror psicológico, y estuve años sin poder ver ni una película de terror, ya se me ha pasado. ya Pero imagino sí si que cuando fui madre no podía ver nada relacionado con la violencia, absolutamente nada. No podía. también todo el día estudiando asesinos en serie y tal. Yo, a ver, no es lo que más me gusta a mí, la verdad, yo prefiero, me gusta más la ficción porque sé que es mentira. Sí. Pero hay que tener, o te acostumbras y te pones una coraza o no sé cómo lo hacen, cómo lo hacéis. Bueno, Bueno, yo a ver, vosotros y luego los que están más metidos en el tinglado, eso ya. los que sí que realmente tienen que tener, digamos, como se dice aquí en Cataluña, un tarannà especial, es decir, Mm, una forma de ser especial, son aquellas personas, la policía científica, que realmente es la que acude a la escena del sí. crimen, la que ve todo lo que está, bueno, lo que está allí expuesto, desde evidencias conductuales, que serían, Mm, desde el punto de vista criminológico, la firma de un asesino múltiple, hasta esas evidencias biológicas que se recogen. En el caso, yo evidentemente no he estado en ninguna escena del crimen, que quede bien claro, y con las personas que he hablado que han cometido homicidios reiterados, es decir, crímenes múltiples, ha sido con mujeres. Con mm, hombres no he hablado con ninguno, pero sí que he hablado con alrededor de 4 mujeres de nuestro país que han cometido más de un asesinato. Con hombres no he hablado. Y en escenas del crimen, evidentemente, me han pasado mucha información, he visto muchos expedientes, pero in situ he estado después. Es decir, yo sí que mm, he ido a escenas del crimen cuando ya se puede ir, simplemente para ver claro. lo que le costó a ese sujeto acceder hasta allí, por qué camino llevó a la víctima. Es decir, sí que he estado después y sí que suelo hacerlo después cuando evidentemente, bueno, pues ya es posible que se pueda ir. Pero lo que no voy a decir es, he estado en un montón de escenas del crimen porque es mentira y he hablado con un montón de asesinos en serie porque es mentira. Con las personas que han cometido crímenes múltiples que he hablado es con mujeres. Bueno, pero también, o sea, tampoco creo que, que sea Sí, un no, placer hacer no, eso. O pero sea, quería que matizarlo porque que nadie piense a ver, que, sí que vale, luego digan, ah, está aquí hablando y no ha estado sí, nunca con. O no, sea, no, 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 sí. no, o sea, yo evidentemente cadáveres sí que he visto y en más de una ocasión, pero nunca he estado en la escena de un crimen, nunca. Bueno, pero eso Después tampoco sí, ¿eh? para el tipo de Después sí. trabajo que hacéis, tampoco creo que una cosa es ser No, exacto, exacto. criminalista, o sea, Mm, criminalista, sí, sí, y no criminólogo, o sea, no tiene nada que ver en sí. ese caso. La verdad es que cuando voy a la prisión a hablar con mujeres y el último caso ha sido un caso muy mediático que no puedo comentar quién Ujú, es, pero si pensáis en el último caso mediático, supongo me eh, lo puedo que, imaginar. que todos, exacto, es el hecho de pasar horas y horas y días hablando con esta mujer para, bueno, intentar lo que he dicho al principio, comprender el por qué ha hecho lo que ha hecho. Y eso es horas y horas y horas de entrevista y escucharla y hacer que hable y que te cuente cosas. Y dependiendo qué tipo de mujer sea, cuál es su tipo de personalidad o si tiene determinados rasgos de psicopatía, como les gusta y les gusta, Mm, tanto tienen ese egocentrismo, ese narcisismo a veces llevado a los límites, pues te cuentan muchas cosas, la verdad. pues sí, tiene que ser súper interesante. Bueno, Paz, pues creo que hemos hecho un repaso súper extenso, la verdad. He aprendido un montón de cosas. Muchas gracias, Alejandro.
lo que es la criminología, y espero que a los oyentes también le entren ganas de aprender mucho más, y para eso pues tienen tus libros, tu blog, tu podcast y bueno, y te encuentran en redes, que siempre estás bastante activa. Sí, sí, sí. Pues nada, pues yo te doy las gracias por pasarte por aquí, porque sé que estás muy liada y estás a tope siempre. Gracias por la invitación. Ha sido genial, de verdad. Ha sido genial, Y, Alejandro. y yo, pues muchas gracias de verdad. Y yo seguiré escuchándote y leyéndote y espero que los oyentes también hagan lo propio. Si los que te conozcan y los que no, pues que empiecen a hacerlo. Pues mira, voy a lanzarte un guante como ocurría en el siglo XIX y cuando salga mi nuevo libro me gustaría presentarlo en tu podcast. Ah, pues genial. Así quedamos. Si te Trato apetece, hecho. para No, mí sería un yo, placer. yo sí, yo encantado. Pues genial. Hacemos aquí un estrechamiento de manos virtual para cerrar el Perfecto. trato Genial. y nos vemos para la próxima, que imagino será para el Sí, 2021. ya para el 2021. Sí, correcto. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Paz, que te vaya muy bien, cuídate Gracias. y descansa, Muchísimas que gracias, lo Alejandro. necesitarás. Gracias por todo. Vale, a ti un abrazo. Un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias. Y hasta aquí la charla criminológica con Paz Velasco. La verdad es que, ¡buah! ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado un montón. De hecho, había momentos en que estaba tan atento a lo que contaba que se me olvidaba que estaba en una entrevista. Así que, pero guay. Y sobre todo me ha sorprendido un montón y recojo el guante sobre la propuesta que nos ha hecho Paz de venir aquí a la Inicial Escarlata a presentar su próximo libro que saldrá en algún momento de 2021. Ya sabemos que por temas de pandemia, pues la cosa está un poco como está. Pero aquí os mantendré informados de cualquier novedad al respecto y bueno, y publicaré en su momento la entrevista que le hagamos, la presentación que hagamos del libro. Y nada más por hoy, espero que te haya gustado el capítulo de hoy, que hayas aprendido mucho, porque la verdad es que hay muchísimas cosas que tenemos que aprender, lo que nos gusta todo esto del género negro criminal, y la criminología pues es una pata muy importante de la ficción y de la no ficción. Y pues eso, te emplazo hasta el próximo programa, que será dentro de 2 semanas, con una otra entrevista criminal muy interesante, ya verás. Y hasta entonces, cuídate y lee. No seas criminal. Hasta luego.